de lleno. En esta antigua Babilonia, chicas, en donde fue una de las ciudades más ricas y poderosas de los antiguos tiempos, había, había una vez, ¿verdad? Había en esos tiempos, chicas, pues todavía había esclavos y se notaban las clases sociales. Había esclavos, la clase baja y la clase pero muy rica de la antigua Babilonia. Entonces, yo les hablaba de un conjunto de amigos que crecieron no siendo esclavos, siendo libres en esa antigua Babilonia, pero que aunque nacieron libres, no siendo esclavos, pues ellos se consideraban esclavos porque nunca lograban salir de esa clase social baja, ¿no? Y que, como vuelvo y repito, no nacieron siendo esclavos, nacieron siendo libres, pero ellos se consideraban esclavos porque decían, trabajo de sol a sol y no más voy llegando para tener para la comida, como muchas situaciones de nosotros hoy por hoy. Entonces, como tal, chicas, es un legado de conocimientos porque con todos esos principios básicos no pasan de ti, no caducan estos principios. Hoy por hoy los podemos llevar a cabo, chicas, y tener esa libertad financiera. Es un legado, ¿sale? De conocimiento. Entonces, en esa antigua Babilonia había un conjunto de niños que nacieron en esa ciudad tan glamurosa, pero que aunque no habían sido esclavos y que nacieron libres, pues no tenían esa libertad financiera. Y les hablé de los personajes como es el constructor de carruajes en esos tiempos, unos carruajes llenos de oro, de todo el glamour para esta ciudad antigua de Babilonia, ¿verdad? Entonces, este personaje era Blasir. Blasir era un constructor de carruajes. Y tú podrás decir, si era constructor, tenía un oficio, ¿por qué no tenía esa libertad financiera? Porque pues era un sueldo mínimo, una bicoca, como le podemos decir. Él ganaba lo mismo, lo mínimo, perdón. Entonces, Blasir en esa antigua Babilonia, que ganaba muy poquito, chicas, una vez estando ahí con su esposa se quejaba mucho de que ya se le iban a acabar los víveres, pero tú podrás decir, si Blasir era un gran constructor de carros y de carruajes en esa antigua Babilonia, pues tenía libertad financiera y adquisición económica. Pues no, su esposa lastimosamente siempre le decía, mira, se nos están acabando los víveres, ¿no? Entonces él, con el alma rota de escuchar a su amada esposa en esa antigua Babilonia, un día también se encuentra, gracias Hai Domni, un día se encuentra pues con su compañero. Estamos hablando de estos amigos. Se encuentra un amigo que de este amigo, que aunque nació en la antigua Babilonia, no era esclavo, nació libre, pues también iba al día en su economía. ¿Por qué? Porque este segundo personaje, chicas, de este grandioso libro, que era Kobe, él tocaba la lira y pues le daban una monedita. Entonces, ¿ustedes creen que podría sobrevivir o cambiar de nivel socioeconómico en esa antigua Babilonia con una monedita que le daban? Entonces se junta a este Bansir, que era el que hacía los carruajes, y se junta a Kobe, y entre amigos en una charla, pues dice, oye, Kobe, ¿te acuerdas de nuestro amigo que aunque no nació siendo esclavo, que nació siendo libre? Ese amigo que creció con nosotros, ese amigo que nació aquí en la antigua Babilonia, ese amigo que aunque no es esclavo y que es como nosotros, que son libres, pero ¿por qué él, este amigo que es Arcad, que es el hombre más rico de Babilonia, por qué logró tener esa libertad financiera? ¿Por qué él hoy por hoy en esta antigua Babilonia es el hombre más rico de Babilonia? Vaya la redundancia. ¿Por qué? Y ellos se cuestionaban el por qué y el por qué y el por qué y el por qué.
¿Cómo así que siendo que él, como nosotros que nacimos no siendo esclavos, pero nacimos libres, pero por qué no? Él sí pudo tener esta libertad financiera y nosotros no podemos tener esa libertad financiera si, por ejemplo, Banzir, que era constructor de carruajes, que tenía, digamos, que un oficio, porque no pudo tener esa libertad financiera. Entonces, ellos en esa reflexión, chicas, dicen, ¿por qué no vamos a visitar a Arcad? Arcad en esos tiempos, pues era el hombre más rico de Babilonia, entre otros, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos y que nos comparta su secreto de la abundancia? Que nos enseñe la magia, que nos dé el remedio y el trapito. Con esto quiero decir, pues, que nos dé la receta mágica, ¿no? De cómo él que nació y creció con nosotros con las mismas posibilidades, porque él sí pudo llegar a tener esta libertad financiera y nosotros no podemos. Pues sin más ni más, dice, pues vamos a verlo. Pero pues encontraron otros amigos que ávidos bueno, que estaban desesperados, tal como Banzir y Kobe, que era el que tocaba la lira, y el constructor de carruajes, pues encuentran a otros amigos que como ellos pues ya tenían ese hartazgo de que trabajaban de sol a sol, que aunque no eran esclavos, pero trabajaban y no nomás iban al día a día, como muchos nosotros que vamos al día, ¿verdad, chicas? Dice, sigue más herramientas, ok. Y pues bueno, espero que ahí se vea bien, chicas, es que se ve un poquito oscuro, no entiendo por qué. Ay, Dios, pero bueno. Y son las 2 de la tarde, chicas, está el sol así, pero yo creo que la próxima lectura se las voy a hacer allá en el jardín, para que se vea un poquito mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que se juntan varios y ávidos de conocimiento, que es este libro. Este libro trae todo ese, ¿cómo les diré? Ese conocimiento en estos principios básicos que es para sanear nuestra economía. Entonces se encuentra el constructor de carros, que en ese tiempo era un constructor de carruajes para los hombres muy ricos, ¿no? Entonces se junta con Kobe, que es el que tocaba la lira, y se reencuentra con otros amigos y deciden ir a ver a Arcad, que es el hombre más rico de Babilonia. Entonces ellos dicen, vamos a que nos diga cuál es el secreto, cómo es que hizo esto, que era cuestión de brujería, era cuestión de suerte, y pues ya van ávidos de querer aprender los secretos de cómo es que logró tener esa libertad financiera. Pues van a la casa, a los palacios, que digo casa, a los palacios de Arcad, que es el hombre más rico de Babilonia. Entonces se juntan y en este séquito de personas que querían saber todos los secretos para lograr la libertad financiera, pues van y los recibe Arcad, que es el hombre más rico de Babilonia, los recibe en un palacio lleno de lujos y de riquezas, y pues muy gustoso le dice a su amigo Blasir, su amigo de infancia, y COVID, me da un gusto tremendo volver a verlos, pero él veía sus vestimentas como de mendigos, y él les decía, se preguntaba y se cuestionaba por qué sus amigos que crecieron pues con él no habían tenido esa libertad financiera, y les pregunta que cómo estaban, y ya sin más ni más, Kobe y Blasir le dicen, mira, el chiste es que bueno, ya les ofreció uvas, vinos, todo lo mejor, con todo el amor del mundo se los ofreció, y ya estando en esta plática, Kobe y Banzir le dicen, a ver, Arcad, ¿cómo es que tú, que no naciste esclavo, pero que tú que también eras como nosotros, un simple trabajador, cómo lograste tener la libertad financiera? Pásanos el secreto, la brujería o el remedio y el trapito, ¿no? Pues ávidos de conocimiento les dice Arcad, ándale, dinos cuál es el secreto para tener libertad financiera. Y pues así, chicas, él agarra y les dice, ok, les voy a enseñar todos mis secretos. Para ser el hombre más rico de Babilonia, yo también pasé por vicisitudes, y yo también pasé por ese hartazgo, porque Arcad, antes de ser el hombre más rico de Babilonia, en la antigua Babilonia, él era escriba
Él escribió